La noche que tuvimos el tocador porque acababa de llegar, fue terrible. Wow. Mi hijo se despertó 1000 veces y yo sentía como que había una mujer, pero digamos que mi cama está acá y el closet da por acá y hay una pared, pero yo sentía como si había alguien haciendo así y cuando yo volteaba, al toque como Se que escondía. te escondes. Y yo dije, no. Justo llegó el tocador y al día siguiente, después de esa muy mala noche, tenía cita con una vidente muy conocida. Y apenas llegué, me dijo, estabas trayendo contigo una entidad que no es algo malo, pero que no pertenece acá. Este sábado 30 de agosto tenemos nuestro conversatorio en vivo en Mi Chamba Penan, junto a David Bolo Arce. Si has tenido una experiencia paranormal en el trabajo, este conversatorio es para ti. Entradas al Instagram. Nos vemos este sábado 30 de agosto, junto a David Bolo Arce, en Mi Chamba Penan, en el Iguana Rock del Lince. Muy buenas noches y bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Hablemos de Misterios. El día de hoy me acompaña Chanela Tarot, una señorita que se dedica al tema holístico, limpieza energética y quien amablemente nos acompaña esta noche para compartir con nosotros sus experiencias, tanto personales como paranormales. Chanela, gracias por el tiempo, la disponibilidad y acompañarnos esta noche. Gracias a ti, yo feliz de estar acá para poder conversar un poco, ahondar un poco más en el tema paranormal. Sí, antes de empezar, quisiera saber cómo te encontramos en redes sociales. Estoy como Chanela Tarot en todas las redes, bueno, en Instagram, TikTok, más que nada Instagram y TikTok. Instagram y TikTok. Sí. Perfecto. ¿Y qué servicios encuentra la gente en estos espacios? Más que nada lo que son rituales, lecturas de tarot, servicios holísticos, pero de sanación. No me enfoco, en limpiezas energéticas, en Reiki, también limpiezas con péndulo, alineación de chakras. Pero lo enfoco un poco más a poder crecer a nivel personal. ¿no? Claro. Sí. Qué chévere. Y sí, son herramientas que sirven muchísimo para, crecer en diferentes ámbitos de la vida, no solamente también almáticos, sino también profesionales. Y cuéntame, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Qué te llamó la atención? En realidad este mundo ha sido parte de mi vida desde que soy súper chiquita. Mi abuela, ella leía cartas, era algo muy secreto, era lo que hacía en su tiempo libre, no era como un trabajo netamente, pero ella me enseñó, me metió un poco en este mundo y desde muy chica siempre hubo mucho interés por lo oculto. Por lo oculto. Sí. Claro que sí, imagínate que la abuela lea cartas. Sí. ¿Y de cuando en cuando te hacía lecturas a ti? Sí, de hecho yo, hasta el día de hoy tengo una de sus barajas españolas. Las españolas, que tengo entendido son las más difíciles de leer. Son bien difíciles. Es más, ese es un servicio que no ofrezco al público porque, que esa baraja de mi abuela específicamente predice muertes. Cada vez que la saco, sí. Por eso la tengo guardadita. De hecho, tiene sus historias, esa baraja. ¿Pudieras contarnos algunas si se puede? De hecho, esa baraja la heredé yo cuando mi abuela falleció. Es la que ella usaba, ¿no? No es una que me regaló ni nada. Es una baraja que cuando tú la tienes cerca, sí hay personas que no tienen mucha sensibilidad y me han dicho la energía está cargada. De esa baraja. Sí. Yo he querido limpiarla por momentos, pero de ahí digo, era de mi abuela, no la quiero limpiar. Tiene su personalidad. Entonces, claro. Sí, claro que sí, tiene mucha lógica. Esa baraja, mi abuela era una persona que cuando hacía las lecturas de tarot era muy directa, ¿no? No la juzgo porque ahora el tema del tarot ha cambiado muchísimo, hay una responsabilidad enorme. No se trata solo de decir así como te salga lo que salga.
es un complemento también, no es algo que tienes que tomar al pie de la letra, pero mi abuela sí era muy, te vas a morir mañana. Wow. Claro, sí. Wow, qué fuerte. Sí, y de hecho... Y era muy preciso esta baraja. Precisa, sí, muy precisa. Es más, muchas personas de su círculo iban a ella más que nada, no para preguntar tanto cómo me va a ir en el amor o esto, sino quiero saber si es que mi mamá va a fallecer, si es que me subo en ese avión o no, cosas así. Lo intencionaba mucho con la muerte. Sí. Entonces por ahí puede ser que se ha cargado bastante. Sí, y ella ha sido una persona que en su vida ha habido mucha muerte, ¿no? O sea, ha estado muy marcada por eso. Por la tragedia. Sí. De hecho, algún día me gustaría plasmar su historia en algún libro o en algo, porque es claro que sí. muy, muy interesante, pero creo que eso es parte de su energía. Y algo que muy particular, que eso le pasó a ella, un tío suyo fue a preguntarle, ¿no? Como, quiero saber sobre mi hijo, se está yendo. Creo que él se había unido a la Fuerza Aérea en esa época y quería saber cómo le iba a ir, ¿no? Si es que iba a estar seguro, más que nada, si es que no iba a tener algún accidente. Y mi abuela sacó las cartas y le dijo, tu hijo va a fallecer en un accidente aéreo. O sea que si lo puedes sacar, sácalo, que no se meta. Y él, en ese momento creo que no se lo esperaba, le chocó mucho, le dijo a mi abuela, no, que no sé qué, que tú estás mintiendo. Pasaron los años, él se fue a la Fuerza Aérea, pero lo mandaron a algo en la selva, no estoy segura qué, y en la selva conoce a una mujer, se enamora y se sale de la Fuerza Aérea. Y tiene un periodo que, digamos, no estuvo volando. Y mi tío, bueno, el tío de mi papá dijo, ya se equivocó. Claro. Por primera vez se equivocó, lo logré, mi hijo se salvó. El pobre chico tuvo una vida muy, muy complicada con esta mujer, ¿no? Realmente la pasó súper mal. Y en un momento, él dice, ya, no puedo más con esta persona, me voy a regresar a Lima. Y un amigo suyo le dice, bueno, ¿qué te parece si es que En esa época se podían hacer estas cosas, ¿no? Ahora ya obviamente hay un protocolo, pero era un amigo de la Fuerza Aérea y no sé cómo lo suben a un vuelo, ¿no? Que no sé si era de práctica o algo, como él también había estado ahí. Ya, súbete, el avión se choca, se cae y... Perdió la vida. Sí. Wow. Y cuando mi abuela se entera de esto, obviamente estaba súper triste, pero dijo... Te lo dije. Hasta yo pensé que me iba a equivocar, pero ahí salió, ¿no? Y fue un accidente. Y fue un accidente, claro. No fue algo que estaba, no sé, que manejó borracho, se metió algo... No, fue un accidente. O sea, los accidentes aéreos son muy poco probables que pasen. Sí. Wow, qué fuerte. ¿Y esa baraja la tienes tú? Sí, la tengo yo. Y la tengo así mismo, Annabelle, guardada. Claro, sí. En una urna. Sí. De hecho, sí, mi abuela tiene un baúl que yo también le dije a mi papá, lo quiero. Y ahí está guardada con llave. Claro. Solo la he sacado en los últimos años 3 veces. 3 veces. Y las 3 veces me avisó. Y alguien falleció, ¿no? Entonces, ya cuando nació mi bebé, dije, no sé si es que quiero usarla. Claro, obviamente. Como que la veo con mucho... Sí, se entiende, obviamente, por la carga energética y lo que uno no quiere saber tanto, ¿no? Y quiero agradecer una vez más a mi nutricionista Victoria Hidalgo, Estilo Saludable con Victoria Hidalgo, quien me viene ayudando en todo este proceso ya para poder llegar a mi peso ideal. Ya se preguntaban por qué no sacaba video. Bueno, señores, estoy a tan solo 4 kilos de los 100 kilos. Ya hemos perdido 40, aunque no se note, 40 kilos. Gracias a Victoria Hidalgo y vamos por más. Espero dentro de poco voy a hacer el real tonazo cuando lleguemos a los 70 kilos, señores. Así que si quieres empezar el cambio físico, Victoria Hidalgo es tu mejor opción, lo digo por experiencia. Síguela como Estilo Saludable con Victoria Hidalgo. Así que te lo dice alguien que ya ha perdido 40 kilos y
Desea pues que tengas una vida saludable como la estoy empezando a tener yo. Wow. Bueno, cuéntanos, nos estás diciendo que fue por tu abuela que conociste este mundo. ¿Y cómo empezaste a practicarlo tú? En realidad, por aprender de mi abuela, ¿no? Y siempre hubo mucho interés, y es algo que en mis primas también siempre hubo mucho interés. Yo soy la prima menor, entonces mis primas eran grandes y ya estaban hablando de jugar a la ouija o de de todas esas cosas. Y mi mamá, yo siempre desde chiquita le decía, cuéntame una historia de terror para irme a dormir. Wow. Sí. Claro, no me leas Los Tres Chanchitos, La Caperucita. No, cuéntame algo de terror. Sí. Y mi mamá también tiene varias, ¿no? Pero siempre hubo ese interés, entonces desde muy chica yo practicaba, o sea, leía. Sí siento que ahí tal vez hubo no sé, no fue un error, pero creo que practiqué mucho de muy chica, sin supervisión realmente. Solita. Sí. O sea, nadie me enseñó, por ejemplo, sobre ética del tarot o qué cosas preguntar y qué no. O sea, yo a los 7 años sí estaba preguntando cuándo me voy a morir, ¿no? Wow. O, claro, cosas que una persona de esa edad no... Debería preguntar. Claro, no debería estar jugando con eso. Máximo deberías preguntar... Sí, no sé, creo que yo no le daría a mi hijo un tarot tan chiquito. Claro. ¿No? Entonces, siempre hubo eso, siempre fui aprendiendo, siempre hubo mucha curiosidad. Y de más adulta, bueno, no adulta, sino ya adolescente, siempre fue como una herramienta que me ayudaba a llevar momentos difíciles, claro. ¿no? Como... Claro, voy a pasar matemáticas al tarot, ¿no? Ritual para pasar matemáticas. Claro. El ChatGPT del momento. Sí. Literalmente el ChatGPT del momento. Claro. ¿No? O, ¿qué pasó con mis amigas? Siempre, todas mis amigas tienen historias mías del colegio, de cuando llevaba el péndulo al baño y nos íbamos a ver qué salía. ¿Ibas al colegio con el péndulo y la baraja? Sí, y es más, me acuerdo que hace años, no sé si este juego sigue existiendo, pero antes lo vendían en Wong, en todos lados, y se llamaba Esotérica. Y era un juego, como un juego de mesa, que vendían como para niños, y te venía una baraja española, un tablero de péndulo con un péndulo. Claro, que se movía. Sí, y te venía como unas varillas, que esas nunca las entendí mucho. Claro, entonces, las varillas de guía energético. No, pero no esas, sino eran unas varillas de colores y como un tablero y tú tenías que tirar las varillas. Como runas. Algo así, y donde caía, ibas interpretando. Entonces yo perdía las varillas, o sea, con eso no jugaba tanto, pero me acuerdo perfecto de ese juego. Claro. Y yo iba con mi papá a la juguetería y le decía, ese quiero, no quiero las Barbies, no, cómprame eso. Sí. ¿Y te lo compraron? Y mi papá, es un juego, ¿no? Me lo compró. Entonces, claro, yo llevaba al colegio esas cosas cuando veía a mis amigas. Y siempre fue ese lado mío, pero ya a medida que iba creciendo también, y ya no era niña, como que ya era un poco raro que hable de esas cosas. Claro. ¿No? Sobre todo yo me metí en una carrera, o sea, yo estudié marketing, no era algo que fuera muy bienvenido. Sí, siempre encontré que las personas de alguna manera llegaban a mí, ¿no? O sea, siempre yo estaba en una reunión o en algo y llegaba alguien que me contaba algo paranormal que le había pasado. Wow. O me decía, mira, he tenido este tema. Y yo le decía, mira, no digas nada, pero si quieres, te leo el tarot y vemos qué sale. Claro. Y claro, era lo que hacía muy a escondidas y algo que nunca me imaginé va a ser mi trabajo en algún momento o va a ser algo que puedo hacer públicamente, ¿no? Siempre es algo muy detrás de escenas, como una ayudita, y para mí también, ¿no? Como que eres la entendida en el tema. Claro. La amiga a quien recurres cuando pasan estas cosas. Sí, claro, y ahora es como, ya, ¿quién no tiene una amiga tarotista? O sea, todo el mundo tiene una amiga tarotista. Pero en esa época era algo que, claro, yo creo que existíamos, pero estábamos ahí. Lo que pasa es que si hablamos 10 años atrás, no es mucho, hace 10 años atrás esto era muy estigmatizado. Sí. El Perú es un país muy laico. Sí. Entonces, estos temas, cuando salía, porque común
en la televisión nacional común era escuchar el Ángelus, pero después empezaron a haber tarotistas, brujitos, Sí. y la gente con la pata en alto, ¿no? Las personas conservadoras, pero tarde o temprano esto se iba a terminar dando. Sí. Porque negar estos dones también es imposible. Pues. Sí, y cuando te das cuenta de que realmente todos los tenemos, porque yo soy de esa idea y lo he visto a lo largo de mi trabajo también, ¿no? De la vida, que todos tenemos la capacidad de poder ver o sentir, pero la vamos apagando, ¿no? Y algo que me pasaba mucho en el Perú, bueno, en todos lados en realidad, es que siempre se ha visto al medium o al tarotista o al brujo como que está acá y como que es tal vez superior por tener algún tipo de don, y en realidad yo siempre lo he visto como todos lo podemos desarrollar, ¿no? Y siempre veía también, claro, de chica en la tele, pero yo he crecido escuchando a Yossi o a... Claro. ¿Cómo se llamaba este señor? Que era de Brasil. Ah, y a Dos Santos. Ajá, claro, que vaticinaba los terremotos. Y que nunca acertaba. Y que nunca... Sí. Entonces, claro, yo veía esto y decía... que claramente no quiero... Bueno, Yossi sí tiene una trayectoria súper chévere. O sea, ella sí como... La veía como alguien... Sí, me parece muy capa en lo que hace. Pero sí no faltaban videntes que salían diciendo cosas que... Nada que ver. Entonces, claro, para mí siempre... A pesar de que era algo muy mío... Y era algo que quería mucho... También me daba una distancia, ¿no? Porque... A veces llegaba a lugares donde las personas decían, ay, ¿tú crees en esas cosas del horóscopo, en las cartas? Y yo, no. ¿Qué es eso? Y por dentro estaba como... Guardando Claro. la baraja, escondiéndola. Sí. Sí, imagino que sí. Es que las personas que son escépticas y las personas que no creen en esto, o los detractores de esto, Sí. Suelen ser muy duros Sí. para calificar estas cosas, hasta Sí. que les pasa. Sí. Hasta que les pasa. Y Sí. cuando les pasa, ya tienen un respeto supremo para esto. Yo he conocido varias personas, la mayoría ingenieros, Ajá. que no, o sea, no querían saber nada con la paranormal, decían que eso no era real, que ellos todo lo cuantifican, siempre hay una respuesta científica, hasta que vieron algo inexplicable que les revoló la cabeza y bueno, ya está, si existe, si es real. Sí, tal cual. Y dime, Sí. ¿tú has tenido alguna experiencia paranormal? Tengo varias. Bueno, compártenos, a ver, Muchísimas. ¿cuál podrías compartir con nosotros Creo hoy? que justo una que estaba pensando hace poco, Ujú. porque, bueno, mi papá también tiene varias experiencias y justo ayer, como cosa del destino, mi papá me estaba contando que él tenía un telar de Nazca Ya. y me estaba diciendo, no sé dónde está por ahí tirado en la casa. Y yo como, no, ¿Dónde? no tengas eso por ahí tirado en la casa, Claro. búscalo. Y nos pusimos a conversar y me acordé de que cuando era chica, que a todo esto, yo desde muy chica he sentido cosas, pero no soy una persona que va por el mundo como, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde siento? No, Claro, sino claro. es algo tan normal como que llegar y que haga frío, ¿no? O sea, hace frío en este lugar, punto. No es algo que veo como, a no ser que ya sea algo muy, muy fuerte, Claro. ¿no? Que tal vez hasta Se ahora... quiere manifestar. Claro, sí, pero yo llegaba a algún lugar y podía decir, ok, acá está un poco cargado, pero era algo, no voy a, y también era muy como, no me voy a poner a conversar con nadie, ¿no? O sea, yo ya sé que estoy en un lugar que está cargado, no voy a buscar Ser canal de algo alguien que no más. conoces, claro. Ajá, y sobre todo molestar. Felizmente siempre he sido muy respetuosa. De chica no tanto, aprendí a la mala. ¿A la mala? A la mala. ¿Por qué a la Sí. mala? Y justo esta es una de las historias que, digamos, me hicieron aprender. Ujú. Porque hace años mi papá viajaba mucho por trabajo. Y lo que hacía mi mamá era el fin de semana, nos vamos nosotros a donde estuviera mi papá y ahí hacíamos turismo, pasábamos tiempo juntos. Y una vez mi papá se fue como 2 semanas o 3 semanas a Huancayo y mi mamá dijo, ok, ya nos toca conocer, vamos. Claro. Y llegamos a un hotel que era muy lindo, creo que ya cambió de nombre el hotel, entonces ya no sé cómo se llama el hotel, pero creo que es bien conocido, es una casona antigua y el hotel es hermoso, pero desde que entré
ya estaba como, esto está un poco raro. Pero como siempre decía, bueno, es un lugar antiguo, es parte de... Claro. No me voy a preocupar mucho. Tendría 9, 8 años más... No, 9 años, porque mi hermano todavía era chiquito. Y me acuerdo que mis papás sacaron 2 cuartos, ¿no? Uno para ellos y uno para nosotros al costado, porque a todo esto yo siempre he sido... Mi hermano es un señor. Entonces es un niño que me decía, no trepes eso, te vas a caer. Y yo era mayor que él, ¿no? Entonces nos podían... Claro, ahora yo digo, como mamá, no sé si lo haría, pero en esa época era como tu hermano normal. Te cuidaba a ti. Claro, y como yo era mayor, ya, duerman juntos. Y me acuerdo que nos pusieron en este cuarto, y mi hermano es súper escéptico. Desde chiquito siempre ha sido muy de... Yo le decía Papá Noel, y mi hermano, Papá Noel no existe. Escúchame, no existe. Claro. Es un constructo de Coca-Cola. Exacto, tal cual. No, y es más, cuando he sentido miedo a veces, yo me pasaba donde mi hermano, porque sabía que mi hermano no cree, no siente. Entonces yo decía, acá estoy segura, acá no me va a seguir nada. Claro. Pero en cambio mis papás sí me decían... Claro. No quiero saber, sí, solo no duerme. Nos cuentes, sí. Entonces me acuerdo que estaba durmiendo la primera noche, que hicimos todo el día afuera, entonces realmente como no sentí mucho el hotel. Y la primera noche que dormimos... Yo dormía en la cama que no daba al espejo, porque yo ya sabía que no quería dormir viendo un espejo. Entonces mi hermano, tú no ves nada, tú no sientes nada, tú duermes mirando al espejo. Claro. Y me acuerdo que me desperté porque sentía como que en el baño como si algo estuviera rascando la puerta, ¿no? Y yo dije, desde adentro. Mi primer pensamiento fue, es una rata, es un animal, seguro dejamos la ventana del baño abierta, se metió algo. Entonces dije, bueno, no voy a abrir porque no quiero que salga una rata, animal, ¿no? Claro, cuando yo me despierte le avisaré a mis papás, me voy a volver a dormir. Y me volví a dormir, pero yo seguía escuchando eso que estás dormida, pero no estás realmente dormida. Y algo que me parece muy loco es que me acuerdo realmente hasta el día de hoy, porque fue algo que me quedó siempre ahí. Y seguía que sentían rascando y rascando y rascando. Y yo, ya, eso está raro, sí, ¿no? Claro. Porque un animal, no sé, eventualmente no lo va a hacer a cada cansa, rato, claro. no lo hace a cada rato, se irá a un rincón, raro. Entonces dije, ya, voy a dormir, no voy a pensar en nada. Al día siguiente, apenas me levanto, voy donde mis papás, mi papá abre la puerta, no había nada. Ventana cerrada, o sea, no había... forma de que ni siquiera la tapa del water abierta como para decir por ahí salió una rata, ¿no? No había nada. Y mi papá me miró como no hay nada. Sí, claro. Claro, y yo como, ok, ya, me puedo haber imaginado, ¿no? Y mi hermano me dijo, pero qué raro porque yo sí escuché. Y luego cuando yo le he contado esto, mi hermano me dice, no me acuerdo. Y yo, pero bueno, o sea, tenías 4 y medio, por ahí, no te acuerdas, pero me dijo, sí escuché. Y dije, ya bueno, no sé. Al día siguiente, claro, fue la segunda noche porque nos quedamos 3 noches, sentía lo mismo, que estaban rascando y rascando. Y dije, no, ya, esto definitivamente no es algo normal. Pero dije, bueno, igual no puedo hacer nada. Entonces, lo que yo siempre hacía cuando sentía esas cosas era, me ponía una almohada o algo pesado en los pies, porque ya tenía miedo de que me toquen los pies. Entonces, para proteger. Claro, me cubría los pies y simplemente me subía la colcha, la frazada hasta acá y me quedaba ahí envuelta esperando a que me duerma o que pase la noche. Y me acuerdo perfecto que así yo tuviera la almohada encima, he sentido una mano como si se hubiera metido debajo de la almohada, pero debajo de la sábana también, y me ha tocado el pie, y la mano está helada, pero además se sentía como si tuviera costras, o sea, como si tuvieras pellejitos, costras, algo así, y lo he sentido claramente, y cuando he querido sacar el pie, es como si, no como que me hubiera agarrado, pero es como si me hubiera pasado un chispazo y he empezado a sentir como muchísimas ganas de vomitar, como una sensación de pesadez. Y es algo que hasta ahora cuando hablo de eso me quedo como... Sí. Describes una situación muy chocante. Sí. Y dije, no, ya, esto
no hay forma, me levanté rapidísimo, prendí la luz, no había nada, la puerta del baño cerrada, y me pasé a la cama de mi hermano y dije, yo ya no pego un ojo, ¿no? Claro. Me quedé con la luz prendida. Al día siguiente le cuento a mis papás y mi papá dice, bueno, sí, puede ser. Y me dijo, mi papá en vez de decirme, no, hijita, esas cosas no existen. Sí, a mí me han dicho las personas que trabajan acá en el hotel en estos días que pasan muchas cosas en el hotel. Y yo como, gracias, papá, por los ánimos. Claro. Sí. Claro, es que si este ha sido un lugar virreinal, vamos a decir, una casona, ¿qué abusos no se han cometido ahí? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué almas no se han quedado ahí? Sí. Y lo que mi papá me contaba es que él sí había escuchado que arrastraban cadenas. Y que varias veces en la noche se quejaba en recepción y decía, por favor, que dejen ya de arrastrar esas cosas o qué sonidos. Y le decían, señor, no hay nadie en el pasillo. Sí. Qué fuerte. ¿Y eso Sí. te pasó cuando tenías tan solo Y tenía 9, 7? Sí, tenía creo que 8 para 9. 8 para Sí. 9 años. Ujú. Wow. Sí, súper chica en realidad. Pero algo que lo que más me marcó no es tanto el miedo de que algo me toque, Claro. sino es que sentí perfectamente como mucha angustia, mucho Te transmitió pesar. lo que tenía. Claro, sí. Y en pocos lugares he vuelto a sentir algo así, ¿no? Donde he sentido algo así ha sido en Hacienda San José y en el Real Felipe, que fui hace el año pasado, ¿De día o de noche? de noche. Pero Fuiste a fui a recorrido un nocturno. tour, sí, un recorrido nocturno, pero la verdad que me gustó mucho el recorrido porque yo me esperaba, por el nombre, un recorrido súper morboso, ¿no? Que salía alguien disfrazado a asustarte, algo así ¿No como... te pasó eso? No. Cuando yo fui sí lo hicieron. Es que parece que hay dos empresas que hacen eso y hay una que sí es un poco más de hacer como ese show y hay otra que... Yo tengo entendido que los que hacen eso Ajá. son los cadetes, Ah. disfrazados. Y ellos Bueno, se divierten de sí, esa manera. Tiene... Se hay disfrazan, muchas se ponen la túnica y historias. su máscara, sí, Claro. porque, o sea, yo fui Ajá. y los veo y le digo, oye, ¿trabajas acá? No, somos cadetes, me dijo. Claro. Ay, bueno, felizmente no me pasó eso. Pero lo que me gustó mucho del tour es que el guía era historiador. Claro. Y nos dijo, soy historiador, pero no hay chamba. Lo paranormal es más... Sí, claro. Es un poco más comercial en este momento. Ujú. Y nos contó la historia. Yo salí fascinada por la historia realmente. Siento que hasta lo que me embrujó es la historia, ¿no? Claro. Que Las súper muertes fuerte. ahí. Sí. Pero algo que me causó... No vi nada. O sea, no llegué a ver. Y también creo que porque yo estaba bien como, no quiero ver. Bloqueaste todo. Sí, no quiero ver porque encima dije, voy a llevar a mi hermano y a una amiga. Mi hermano para que nos diga, acá no hay nada, no siento nada. Ujú. Y una amiga que es sensible, pero que no trabaja en esto, que Claro. no está metida en nada de esto. Entonces, para que si yo sentía algo, me digan realmente, ¿Te pareció? claro, corroborar un poco, ¿te ha parecido o esto? Y lo único que sentimos fue que me estaban jalando el pelo. Justo en una parte del tour, en este tour entras a un como es un domo, algo así, Sí, que donde hablas acá donde y se hablas escucha y allá, se escucha claro. en todos lados. Ajá. Y el guía dijo, quiero, como para que puedan sentir un poco la experiencia de cómo se sentían los prisioneros en ese momento, vamos a apagar todas las luces, vamos a apagar Ujú. las linternas, el celular, todo. Y yo voy a hablar para que ustedes puedan sentir el efecto y encima a oscuras como realmente era en esa época. Sí, claro. Y yo ahí con la linterna como no quiero apagarla, pero ya está bien. Y la apagué y cuando hizo eso, claro, se sintió el efecto y todo, pero yo empecé a sentir que me hacían así. Y yo ya me había hecho una cola Ya. para que no sentir como un... Jalones de pelo. Claro, un jalón de pelo, pero sentía como si alguien me estuviera jalando los pelitos, como sacándomelos de la cola. Y yo dije... O sea, como diciéndote sí o sí, estoy acá. Claro, ajá. Y yo estaba como, no, ya, puede ser que me estoy chocando con alguien, está oscuro, no Claro. estoy viendo nada. Pero cuando prendimos las luces,
detrás mío no había nadie. O sea, yo me había puesto como un poco más cerca a la puerta, y mi hermano estaba a mi costado, mi amiga estaba delante mío, no había nadie que me estuviera jalando el pelo. Y cuando salimos, mi amiga me dice, escúchame, me están jalando el pelo. Y yo... "Ah". Y A de mí ahí, también. claro, y de ahí el guía nos contó que ha tenido muchas experiencias. Nos dijo, yo no creo en esto, pero he tenido recorridos donde muchas chicas me han comentado que les han jalado el pelo, y que tuvo un recorrido específicamente que a una chica sí le jalaron el pelo, pero violentamente, ¿no? O sea, que la cabeza se le fue hacia atrás porque ellos parece que se habían estado como burlando. Me dijo que era una chica con su pareja, que se habían estado burlando, como así chacoteros, Claro, ¿no? claro. Y que a la chica en un momento se separaron un poquito, le jalaron el pelo así y salió, pero totalmente descolocada. Claro. Y él nos dijo que esa era una de las experiencias como más fuertes, que claro, él no lo vio, él no lo pasó, pero que me dijo, esa chica no puede haber estado así por nada, ¿no? O sea, fue muy, Sí. muy extraño. Es que el Real Felipe, o sea, muy aparte del bagaje de la historia, no ha tenido tragedias ya en los últimos tiempos. Estoy hablando de cadetes Sí. que han perdido la vida ahí. Ujú. Y bueno, yo he conocido personas que han hecho servicio ahí, Ajá. y a las mujeres hay una entidad que las molesta, les silba, las llama por su nombre. Ahí hay ese servicio femenino y masculino. Claro. Y al femenino hay cadetes, mujeres que me han contado que, por ejemplo, no sé, hay una que se llama María, Ujú. y esta entidad se empecina con ella, ¿no? Y empieza a llamarla María, María. Y es fuerte y pesado, y suelen jalarle el pelo, moverle los borcegís. Uy. O sea, cosas con lo que han convivido. A veces en el Torreón de la Reina ven flotar a una mujer con un vestido blanco, He escuchado esa historia. ¿no? Y Sí. no es uno, no es dos, son varios soldados que la han visto ahí. Sí, sí, claro, no la vi. Ujú. También yo sentía que, claro, estamos en grupo, Claro. las posibilidades de realmente ver algo cuando estás en grupo es un poco más difícil. Y es más, había un niño de ¿En el 8 tour? años en el tour con sus papás. Wow. Sí, y ¿Fueron yo- al lugar donde dicen que se aparece un niño? Sí, sí, sí. Y de hecho ahí me Ya. jalaron el pantalón. Sí. Pero yo estaba como... En ese momento no había escuchado la historia aún. Ya. Es en la casa del gobernador. Sí. Y lo que nos contaron antes de entrar fue lo que pasó con las tropas realistas, Claro. ¿no? Que es una historia que a mí me chocó Sí. muchísimo. Es muy, muy fuerte la historia. Esperaban un refuerzo que nunca llegó. Nunca llegó, claro, y terminaron realmente sin comida. O sea, ya se pueden imaginar Sí, la sí, cantidad sí, de sí. sufrimiento Sí, 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 que ha habido en ese lugar. Entonces yo ya entré un poco como... pero más por la historia, ¿no? Claro. De saber que estoy en un lugar donde ha habido tanto sufrimiento, donde ha habido... Porque desde que entramos sí le dije a mi hermano, mira, yo sí siento que acá obviamente hay algo pesado, pero no podría ser de otra manera, Claro. ¿no? Porque más que, te digo, fantasmas o algo así como paranormal, yo sí creo que las emociones, La energía acumulada. la energía se queda en los lugares, Sí. ¿no? Entonces, no necesariamente vas a ver una aparición, digamos, fantasmagórica, pero puedes llegar a sentir todo lo que se ha generado, ¿no? Y también le decía, imagínate, no sé, personas que los han metido a ser cadetes y que no querían, o que han sufrido algún tipo de abuso, o algún tipo de mal rato. Entonces, es mucha energía muy negativa acumulada en ese lugar. Y mi hermano me dijo, mira, yo ahorita no siento nada. O sea, yo estoy neutral, pero te voy contando. Claro. Y el único lugar donde mi hermano me dijo, acá sí sentí algo, y no sintió que lo tocaron, no sintió, pero me dijo, sí sentía como que los hombros se me bajaban, como que tenía una mochila pesada, y dije, tengo que salir. Es que en el Torreón del Rey, sí, en el Torreón del Rey nos metimos a uno de los calabozos, Ah, ¿no? Pero iluminado todo, o sea, como estaba el niño, son ¿no? así.
Y claro, son Súper súper angostos. angostos. Mi hermano a todo esto es un palito. Pero él sí me decía, me siento raro, me siento mal y yo no entré así. Y yo, o sea, igual pasaba normal. No es que me sentía como claustrofóbico necesariamente. No sé qué pasó. Me dijo, eso es lo único que he podido notar. Claro. ¿No? Pero cuando fuimos a la casa del gobernador, me acuerdo que entramos, estaba todo apagado y yo me separé, no me separé, pero como todos pasaron y yo me quedé ahí, mi hermano estaba tomando fotos afuera, entonces me quedé como esperándolo y cuando paso yo estaba con un pantalón, esos que son como ¿Acampanado? flare, claro, acampanados y siento como que me lo jalaron. Entonces yo pensé, seguro es mi hermano. Claro. Volteo, no era mi hermano. Y yo, ya, voy a seguir avanzando como Claro. para unirme al grupo. Y me volvieron a jalar el pantalón, pero no lo sentí como algo malo, sino que se sentía como que Llamando tu alguien... atención. Ajá, como, mírame, ¿no? Y yo como, lo No que hay miraste hacia acá, abajo. no me jalen, no, déjenme, no quiero nada, ¿no? Entro con mucho respeto, vengo acá como a hacer el tour todo en la cabeza, yo he venido a aprender. Y me uní a todos y justo ahí empezó a contar la historia de El que niño. hay un niño y que han hecho muchas investigaciones paranormales y que me parece que hasta en un programa sacaron una foto de... Ghost y se ve- Hunters vinieron de Estados Unidos Ajá, a hacer sí. y vieron cómo la pelota se movía y Sí, todo. sí, sí, sí. Sí, recuerdo esa historia. ¿Llegaron a la armería? Sí, llegamos. ¿Entraron? Sí. Ahí también nos contaron una historia que el guía nos había contado que se la contó un señor en un tour, pero que se la contó en un tour de día. Que no era un tour paranormal, sino era un grupo de personas. Claro. Sí. Y nos dijo, tómenla ustedes, cuestiónenla, esto es lo que me contó el señor. Pero nos contó que era un señor que había sido cadete hace muchos años, ¿no? Y que él había llegado al Real Felipe con un amigo suyo, habían llegado de provincia, y que él era un señor, siempre había sido un joven muy respetuoso, muy tranquilo, él solo quería hacer, digamos, lo que había ido a hacer, pero que uno de sus amigos con los que llegó era así chacotero, Claro. de desobedecer, ¿no? Y que cuando ellos estaban ahí, a veces cuando algún cadete se salía de la raya o hacía algo, el castigo era, te encerramos. En la armería. Sí, ahí. Te encerramos y te quedas ahí. Cuando yo hice el tour, nos dijeron, estaba cerrada, Ajá. que hubo una manifestación Ujú. y una persona se desmayó y terminó en el hospital. Ajá. Y por eso la habían cerrado. Sí, Porque no querían que se repitiera. claro. Y eso pasó también el año pasado. Sí. O sea, Por ahí que yo he ido un de poco repente antes. Sí, porque cuando yo llegué estaba cerrado. Wow. Y cuéntame, ¿qué otra experiencia podrías compartir antes de analizar los casos de los seguidores? Creo que estoy pensando porque tengo No, claro, muchas, escoge la que... pero creo que hace poco, sí, bueno, en el departamento anterior donde estaba, era un departamento que habían muchas cosas que quedaron antiguas, ¿no? Ok. Y yo siempre he sido muy amante de coleccionar. O sea, si alguien me dice, ya no quiero como esta cosa de mi abuela, yo, para mí. Claro. Claro. O también siempre me ha gustado mucho coleccionar fotos, ¿no? Yo no soy fotógrafa, nada, pero si alguien me dice, mire las fotos de mis abuelos, de esto, yo estoy ahí. Entonces, siempre he sido de tener esas cosas en la casa. Ahora ya no, porque ya con un niño en casa las cosas cambian mucho, Claro. ¿no? Entonces, en este lugar dejaron cosas y yo dije, sí, déjenlas. Yo feliz, estaban las sillas de la abuela, estaba el cuadro de no sé qué, y yo, déjenme todo, yo Claro. lo quiero. Como curadora. Sí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a atesorar, va a ser Claro. mío. Y la cosa es que dejaron tantas cosas que yo, bueno, las guardo acá. Tenía mi cuarto, que era como una especie de... Le puse mi cuarto embrujado, porque ahí tenía todas mis cosas de trabajo, tenía como los tarots, ahí estaban las cartas de mi abuela Oh. guardadas. Entonces dije, bueno, ya se quedará todo ahí.
El segundo piso daba, como la parte de la terraza y la lavandería, estaba encima de mi cuarto. Entonces, una noche, me acuerdo que mi esposo no cree, ya está un poco más creyente. Ya lo he vuelto un poco más creyente. Claro, imagino que sí. Sí, pero él me dice, creo que por protección prefiero no creer. Claro. Sí, y estábamos echados y de la nada, mi hijo estaba en su cuarto y es un bebé. Bueno, en esa época era mucho más bebé, no había forma de que se haya salido, claro. Estaba en su cuna, no había forma. Y escuchamos claramente pasos arriba. Y yo le dije, escúchame, ¿nuestro cuarto a dónde da? O sea, ¿da al departamento de los vecinos o a dónde? Y me dijo, sí, creo que de los vecinos. Y yo, ya. De ahí a las 3 de la mañana, pasos, pero pasos clarísimos, ¿no? Que tú dices como, no, esto está muy raro, porque ¿quién está en la lavandería a las 3 de la mañana? Porque así sea la del vecino, es extraño. Pero dije, bueno, vamos a ver. Cuando me levanto, subo como para ver realmente la distribución y encima de nuestro cuarto estaba la terraza y la lavandería. Pero la nuestra, no la del vecino. Claro. Y dije, ya, eso está muy, muy raro. Claro. ¿No? Como el fantasma está lavando a las 3 de la mañana. Sí, claro. Pero dije, no, ya está muy raro. Pero dije, ok, no me voy a asustar, mi hijo no está viendo al parecer nada. Hasta que mi mamá me empezó a decir que cuando hacía dormir a mi hijo en nuestro cuarto, mi bebé se quedaba sonriéndole a una esquina. Y que le saludaba y que era muy raro porque no solía hacer eso. ¿No? O sea, y yo la verdad que nunca había visto a mi hijo, porque yo sé que a veces los bebés pueden saludar a la nada, ¿no? Ellos viven en su mundo, pero que mi mamá me decía siempre a esa esquina y cuando lo voy a hacer dormir. Y saluda y se ríe. Y yo, ya no, esto está raro. Claro. Me puse a investigar, le pregunté a la persona que trabajaba con nosotros y me dijo, sí, yo siento que me llaman y cuando bajo corriendo para ver ¿Quién es? No hay nadie, porque solo están los perritos y nadie más. Wow. Sí, y ahí dije, uy, eso está un poco raro. Claro. Y ya a lo largo del año fueron sucediendo muchas cosas extrañas, ¿no? Entonces ya dijimos, mejor este lugar ya cumplió su ciclo. El departamento. Sí, no tanto como porque yo pensé que eran las cosas. No. Las cosas también las dejando. Sí, las fuimos sacando porque dijimos, está un poco raro. La verdad que la energía en el nuevo departamento cambió muchísimo, pero sí había momentos en los que tú estabas en el closet y como que sentías que algo pasaba. Entonces volteabas y decías, a ver, fuerte. Y no había nadie. Claro. ¿No? Y ya, claro, y no es tal vez una experiencia paranormal tan como me encontré a una persona, vi a una persona, pero se sentía mucho eso. Las presencias. Sí. Y no siento que eran malas, pero siento que no conjugó tanto nuestra energía, tal vez yo no me sentía tan en paz. Es que básicamente, ¿no? A ver, ¿es tu primer hijo? Sí. Entonces, sí. El instinto maternal es protegerlo de esto. Entonces, sea, no hay forma de que conviva con esas energías. Sí, no. Yo recuerdo, el año pasado me invitaron a un podcast, sin saberlo, en la casa de una curadora de historia. ¿No? Era una también tarotista, ¿no? Era su podcast de ella, Jesús María. Ajá. Y cuando entro, siento como si me pusieran un saco de arena en los hombros. Me pareció raro, porque hace tiempo no me sentía así. Y cuando entramos, estábamos en un mueble de madera muy bonito, con acabados muy bonitos de época, podría decir la época victoriana. Y la señora, porque hacíamos breaks, la dueña de la casa me decía, este mueble es del año 1820 y tantos, la silla donde está sentado es del año 1700, y yo la quedaba mirando. Y de ahí me pregunta, es que yo soy curadora de historia. Este cuadro fue del virrey tal, me dice yo, wow. Y de pronto escuchaba que alguien corría por el segundo piso descalzo. Se escuchaban los pies descalzos. Claro. Entonces yo estaba conversando con ella y digo, ¿también escuchan? Sí. ¿Hay un familiar arriba?
no hay nadie, todos los que vivimos acá estamos acá. Y de pronto veo como 2 pies descalzos bajan 3 escalones, pum, 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 y se da la media vuelta y sube. Y yo miro eso porque tú me estás entrevistando y detrás tuyo está la escalera. Y entonces cuando yo bajo la mirada, la persona que me estaba entrevistando también lo estaba mirando. Y volteé a verme. Como diciendo, bueno. ¿tú también lo viste? Y yo, Claro. sí, le digo, también lo vi. Pero, o sea, vamos por el hecho de que la señora tenía tantas cosas de tantos años y aparentemente no habían hecho una limpieza, pues, una investigación por el tema de los años que tenían las cosas ahí, ¿no? Claro. Entonces lo que me cuentas es así, ¿no? Pero vamos al hecho de que convivir con... ahí no había niños. Claro. Pero en tu caso sí, pues. Sí, en mi caso... Wow. No, hiciste bien. Y cuando ya te mudaste ya todo cambió. Sí. Ahora, igual mi esposo justo me trajo el tocador de su bisabuela. Uy. Porque yo dije, me dijeron, este mueble tiene más de 100 años. Y yo, claro, ven para acá. para acá. Y lo metí a mi cuarto. Ya. Pero le dije a mi esposo, mira, lo voy a limpiar. Claro. Porque ya no voy a cometer el mismo error 2 veces. En este depa estamos mucho más tranquilos y todo. Pero quiero cambiarle el espejo. Ya, lógico. Porque la noche que tuvimos el tocador porque acaba de llegar, fue terrible. Wow. Mi hijo se despertó 1000 veces y yo sentía como que había una mujer, pero digamos que mi cama está acá y el closet da por acá y hay una pared, pero yo sentía como si había alguien haciendo así. Y cuando yo volteaba, al toque como que te escondes. Y yo dije, no, tal vez no es algo malo, pero no voy a estar en este plan. No vas a exponer al bebé tampoco. No. Wow. Entonces le dije, mandamos a cambiar el espejo, voy a refaccionar el tocador, voy a que lo pinten, que esté bonito, le voy a hacer una limpieza y con eso ya queda. Sí, y es más, algo muy curioso es que yo justo por esos días... claro, justo llegó el tocador y al día siguiente, después de esa muy mala noche, tenía cita con una vidente muy conocida. Y fue algo muy extraño porque no sé por qué saqué cita. Justo me acababa de mudar, entonces dije, me salió esta oportunidad y dije, bueno, ok, voy a ir, ¿no? Ok, vamos a ver qué me dice. Y apenas llegué, me dijo, estabas trayendo contigo una entidad que no es algo malo, pero que no pertenece acá. Y me dijo, ¿has traído algún mueble o algo a tu casa hace poco? Y yo, sí, justo lo voy a limpiar. Claro. Y le voy a cambiar el espejo y todo. Claro. Y me dijo, ya, hazlo, por favor, porque no está molesta ni nada, pero es algo que parece que se ha quedado atrapado ahí. Y este es un tocador que estuvo en una bóveda por años, que ha pasado... por varias personas, entonces, sí. Le ibas a trascender a la señora. Sí, digamos que... y no sé, yo no creo que haya sido la bisabuela de mi esposo. No. Pero alguien que lo tuvo un tiempo. Alguien que lo tuvo un tiempo o que por algún motivo se quedó en ese lugar, ¿no? Entonces... Sí, se pegó, digamos, al mueble, al espejo. Yo soy muy creyente del... Sí, los portales de los espejos. Sí, de los portales. Y bueno, Chanela, ¿podríamos analizar las historias que nos han mandado nuestros amigos? A ver, por favor, nuestros seguidores. A inicios de año, un joven fue contratado para trabajar en una obra fuera de Piura. Como parte del trabajo, le ofrecieron alojamiento en un departamento cercano al proyecto. Desde el primer día notó que algo en el ambiente no se sentía del todo bien. Había una vibra extraña, pesada. Con el paso de los días empezó a conversar con sus compañeros, quienes ya llevaban más tiempo viviendo ahí. Le confesaron que en varias ocasiones las luces se apagaban solas, los caños se abrían y se cerraban sin explicación. Aunque él al principio lo tomó con escepticismo, él también empezó a escuchar ruidos extraños durante las madrugadas. Arrastre de sillas, golpes suaves, como si alguien estuviera moviendo los muebles en la sala y el comedor. Pensaba que podía ser alguno de sus compañeros, pero en el fondo sentía que no estaba solo. Esa noche salió por unos tragos y al regresar se quedó dormido. Durante los fines de semana, él solía viajar a Piura para visitar a su familia. En una de esas ocasiones, el supervisor de la obra se fue,
pero en medio del sueño sintió que alguien se sentaba en su cama. Ah, no, se quedó dormido. Sí, perdón. Pero en medio del sueño sintió que alguien se sentaba en su cama. Al abrir los ojos, vio una figura oscura con aspecto de mujer sentada a los pies. Se levantó sobresaltado, pero ya no había nadie. Wow. Al volver, el joven escuchó la historia de su supervisor y pensó que tal vez eran los efectos del alcohol. Claro. Pero al mismo tiempo, todos coincidían en que ese lugar tenía algo, que no estaba bien. Decidieron entonces rociar agua bendita por todo el departamento y rezar. Poco después se integró un nuevo compañero al equipo. Cuando le contaron lo que ocurría en el departamento, se burló. No creía en nada de eso. Error. Típico escéptico. Error. Sí. Pero típico. Una noche, tras terminar la jornada laboral, el nuevo ingresó al departamento antes que los demás. Y uno de sus compañeros, que venía una cuadra atrás, lo vio entrar. Pero al llegar al lugar, lo encontró paralizado, de pie, mirando fijamente al pasadizo. No podía hablar ni moverse y solo temblaba. Sin saber por qué, el aire se volvió frío de repente. Algo invisible pasó entre ellos, tan helado que los estremeció. Y en ese momento, el nuevo compañero cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Tenía los ojos en blanco, el joven trató de cargarlo, pero no podía. Lo arrastró fuera del departamento como pudo y cuando llegaron los demás, lo llevaron de inmediato a la posta médica. Ya recuperado, les contó lo que había visto. Una mujer con la boca abierta, la quijada dislocada hacia un lado, el cabello desordenado y con sangre en el pecho. Uy. Y esta historia me hace recordar mucho a la que nos contaron en el Real Felipe. Pero de que se quedan helados, claro. paralizados. Sí. Por lo que ven, lo chocante de cómo se muestra la entidad. El miedo fue tan intenso que nadie quiso volver a dormir a ese lugar. Solo regresaron una última vez para recoger sus cosas. Y días después, cuando el joven ya se preparaba para dejar el pueblo, decidió entrar a la farmacia que quedaba justo debajo del departamento, le contó al farmacéutico lo que habían vivido ahí, y este, sin sorpresa, le dijo: hace unos 4 o 5 años, ese lugar era habitado por una pareja de extranjeros. El hombre encontró a su pareja siendo infiel y la mató en ese mismo departamento. Wow, ese caso nos lo envió un amigo llamado Félix Miguel López Adriancén. Ajá. Él es ingeniero civil, ¿no? Y siempre lo contratan o mineras o proyectos inmobiliarios o proyectos de diferentes construcciones, ¿no? Él estaba, creo que es Paita, una parte de Piura. Y lo aterrador es que cómo se muestra la mujer y que aún sigue ahí buscando justicia por la pareja que le quitó la vida. En este caso se mostraba, lo que el detalla es que el hombre estaba mirándola, el que se había burlado, que decía: yo que venga y que yo no le creo en nada, y la retaba. Y cuando se manifiesta, le decía: la fantasma, no podía hablar. Me muero. Y la descripción, pues, ¿no? Con la quijada hacia un lado, la boca abierta, la quijada descolgada, el cabello desenmarañado, con sangre. Esa imagen chocante, pues, claro, para cualquiera, ¿no? Sí, no. Y algo que me llama mucho la atención es siempre el tema de la quijada hacia un lado. Es algo que he escuchado en muchas historias. Y no como algo de, entonces son la misma historia, sino que ya parece que es algo, digamos, característico. Y yo no sé si es tal vez del dolor, lo que quieren transmitir, pero es algo que he escuchado en muchas historias. Es que la forma en cómo les quitan la vida también. Sí. Cómo la pareja de esta chica le habría quitado la vida para que termine así. Qué terrible. ¿No? Y aterrador, y es algo con lo que convivimos, ¿no? O sea, lo que pasa. A veces uno, ponte, te mudas de departamento y no sabes lo que pasaba ahí. O por temas laborales te hospedas en un lugar y no sabes lo que pasó ahí y empiezan a manifestarse. Entonces, ¿cómo reacciona frente a esto? Justo el año pasado, la hemos reprogramado, iba a entrevistar a una ingeniera de Soma y que la forma en cómo abordaba lo paranormal me parecía súper interesante. Porque si tú sabes, en Soma es ciertas directrices que se tienen que tomar en lo laboral, cuando es, por ejemplo, fábricas, minas, ¿no? Ciertas reglas. Ahora, ¿cómo reaccionar frente a lo paranormal? Claro. Ella me contaba que había casos donde
por cámaras habían visto en un campamento minero al concesionero de comida, ¿no? Que las labores empiezan a las 3 de la mañana. Las chicas de cocina se juntan, empiezan a cocinar todo para que a las 5 de la mañana venga el primer turno de los de amanecida y desayunen. Y los que entran para trabajar también de día desayunen. Y una de ellas estaba, ¿no?, acomodando las cosas, el comedor estaba con candado y de pronto un niño aparece en las cámaras y le señala un chocolate. Y ella le dice, se ve que él le habla, y de ahí cuando el niño se da la media vuelta, el niño no tenía piernas y atraviesa la mampara. Entonces la chica convulsiona y cae y grita, y la otra compañera viene y la socorre y le dice, ¿qué pasa? Entonces la otra chica está convulsionando y se la lleva al tópico, ¿no? Y la tratan. Y cuando ven las cámaras, porque ella reacciona y le cuenta, y ella le dice, el niño me dijo, dame un chocolate. Y le dije, ¿qué haces acá? Ahorita debería estar con tu mamá durmiendo. Anda a tu cuarto, ahorita no te puedo atender. Además, ¿con quién te estás quedando? Es un campamento minero, ¿no? Ella pensaba que alguien la había traído, ¿no? Porque a veces algunos traen a sus familias, algunos trabajadores. Pero cuando ve que el niño atraviesa las puertas que estaban con cadena y candado, entonces en ese momento la chica entra en shock y se cae. Y me dice, ¿cómo reaccionar a eso? Me dice, ¿cómo ¿Qué protocolos? Exacto, porque es algo real y que pasa. Entonces, lo paranormal cada vez tiene que ser más tomado en serio. Sí. Y ser respetuosos a donde vas. Sí, yo creo que eso es clave, el ser respetuoso. Porque hay muchas personas que son escépticas y que son respetuosas, ¿no? O sea, no creo en esto y no me meto más y bueno, y punto. Pero también hay muchas personas que más que escépticas se burlan, ¿no? Sí. Y van a lugares específicamente a provocar, a burlarse. A retar. Y ahí es que es donde pasan las cosas, ¿no? Sí, y ahí es donde tienen experiencias como la de este ingeniero que retó al alma de esta mujer a ver que se manifieste, y cuando la vio terminó en shock. Sí, no, terrible. Y he escuchado muchas historias así, conozco también personas ¿En serio? Que han tenido experiencias de no creer, retar y luego terminar totalmente aterrorizado. Si nos podrías contar una. Sí, de hecho esta es de mi papá. Okay. Mi papá hace años, mi abuela siempre ha sido de creer en estas cosas, pero mi papá siempre ha sido un poco más escéptico, siempre ha tratado de, bueno, son las cosas de mi mamá, son cosas de, no me voy a meter. Y una vez, yo justo por la época donde falleció uno de mis abuelos, le había contado que en mi cuarto estaba sintiendo que había una persona, pero que me estaba molestando. No es que solo estaba ahí, sino que me estaba molestando, que movía cosas, que se sentía muy raro, que el cuarto se sentía muy frío, a pesar de estar todo cerrado. Y mi papá me dijo, no te preocupes, yo voy a ir, yo voy a solucionar el tema. Y entró a mi cuarto y empezó a insultar. Que vete acá, que no estés molestando a mí. Pero a insultar. Claro. Entonces yo dije, bueno, error, pero bueno. Fue su solución. ¿No? Claro. Y me dijo, yo voy a dormir acá hoy día a ver que me molesten. Yo me fui a dormir con mi mamá y en la mañana, cuando me desperté, bajo y estaba mi papá durmiendo en la sala con todas las luces prendidas. Wow. Y cuando le pregunté qué pasó, y me dijo, el cuarto se puso helado. No te miento que se puso helado, que tú salías del cuarto y se sentía el choque de temperatura. Era como cuando entras al grifo en verano. Claro. Y me dijo, se puso helado y empecé a escuchar como que sonaba un celular. Y yo pensaba que era tu celular. Entonces abrí la mesa de noche y sonaba acá, luego sonaba por allá, luego por allá. Wow. Y se escuchaba como si alguien caminara hacia, digamos, cada esquina donde sonaba el celular. Era un sonidito como un pitito, algo así. Que en esa época, claro, eran los celulares, no los iPhones, ¿no? Sí, los puntequitas. Claro. Y me dijo, empecé a sentir, y yo dije, no tengo miedo. Claro, no, felizmente, para su buena suerte, no vio algo que lo dejó choqueado. Pero dice que en un momento ha sentido como que si lo empujaran. Entonces dijo, me voy. Y que ha cogido frazada, almohada, cerró la puerta
y se fue corriendo abajo y se durmió ahí. Sí. Y ya después de eso tuvimos que limpiar mi cuarto. O sea, yo ya, mi prima me pasó el dato de alguien, porque yo era un poco más chica, que limpie mi cuarto, porque al parecer había una entidad que se había metido, ¿no? Como si estuviera de paso. Alguien pasajero. Claro, y que lo insulten, que lo reten. Imagínate. Claro. Sí, y sí, eso sí, con una entidad pasajera. Sí. Imagínate con una entidad que ha estado en un lugar Que ha perdido la vida. años de años, Sí, que ha perdido sí, la sí. vida, que ha tenido muchas experiencias ahí. Sí, no, terrible. El consejo que nos das es que hay que ser respetuosos a los lugares que vamos. Sí, sobre todo si es que uno no cree, ok, no creo, siempre ser muy respetuoso. Y creo yo sobre todo también por un tema de, puede que alguien haya perdido la vida acá, ¿no? Puede haber una situación muy fuerte o muy complicada. Yo soy muy creyente de que cuando hay en un lugar muchas peleas, mucho estrés, muchas emociones negativas, esa energía, como un egregor, ¿no? O sea, cobra vida. Sí. Y también se puede, digamos, de quedar ahí en un solo lugar estancado y seguir alimentando. Entonces, uno tiene que ser respetuoso. Si es que ya no es por lo paranormal, por lo menos por la historia del lugar, Claro. o por las personas que han estado ahí, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que por lo menos yo he aprendido a ser muy respetuosa. Siempre cuando veo personas que no lo son, a veces no necesariamente van a ver una entidad, pero es como si algo les pasara también. Sí. No solamente es se te muestra, sino te puede Sí. jalar el pelo. Por ejemplo, hace poco yo vi unos creadores de contenido que estaban haciendo estos famosos IRLs. Bueno, eso fue hace unos meses atrás. Y era un grupo de jóvenes y adolescentes. Y estaban retando. Y uno de ellos se creía tan valiente que se metía a los nichos vacíos en un cementerio. Y de pronto, cuando está caminando, de la capucha, se ve clarísimo cómo lo jalan hacia el piso. Y se cae. ¡Pah! Se cae, pero... Y desde ahí se le fue la gracia, se Claro. apagó y decía, ya vámonos. Vámonos. ¿Por qué? Claro. Porque, o sea, estás yendo a retar a un camposanto. O sea, no hay forma. Sí, no. No hay forma. No hay forma. No, y no solo por las personas que ahí descansan, sino Sí. por todo el dolor de las Claro. personas que van a llorar a sus familiares, a Claro. sus seres queridos. Sí, no, yo soy muy... A mí me gusta mucho la investigación paranormal, Ujú. pero creo que hay algunas que he visto de Sí. creadores de contenido alrededor del mundo, ¿no? Ah, claro. Que son muy respetuosas y digo, realmente esto es investigación paranormal. Y hay otras que digo, realmente que se cuiden porque Sí. tal vez a veces no se van a enfermar, o sea, no les van a jalar el pelo o no van a ver una entidad, pero salen del lugar y se enferman, Sí. pierden todo, pasan temas con su familia. Y a veces, claro, para una persona escéptica es, bueno, es parte del ciclo de vida, No lo puede relacionan. pasar, no lo relacionan, pero es un poco extraño. Sí. Sí. Sí, y sí o sí tiene repercusiones. Así Sí. que muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Como Chanela Tarot. Chanela Tarot en Instagram y TikTok. Ahí está. Síganla y espero que puedan dormir después de todas las historias que hemos compartido esta noche. Que tengas dulces sueños. Muy buenas noches. Muchas gracias.